Hola, ¿qué tal amigas, amigos de El Acento? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí a nombre de mi querido el doctor Jesús Corona Osornio. Yo soy Adrián Ixe y pues me va a dar muchísimo gusto acompañarles a todas y a todos ustedes en esta emisión de El Acento, que a mi querido Doc le mando un abrazo, espero que se encuentre muy bien. Y bueno, pues ya estamos listos para presentar toda la información, todo el análisis con todos los colaboradores de este espacio que suelen ser siempre muy interesantes. Y para ello ya tengo en la línea telefónica del acento a mi querida Claudia Luna Palencia desde España. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Adrián, amigos del acento? Con el gusto de saludarlos como siempre. Le mando un caluroso abrazo a mi querido Jesús Corona, esperando que se restablezca pronto su salud, y muchas felicidades por ese nieto que ha llegado a este mundo lleno de coronavirus, en esta pandemia que no le vemos fin, querido Adrián, Oye, y que va dejando estragos por todos lados. auténticos Y aquí milagros, te ¿no, voy a Claudia? decir, en Europa estamos llenos de brotes por todos lados, brotes en España, rebrotes en Francia, una situación bastante compleja. Y de hecho se ha hablado en los últimos días de la posibilidad de que Francia cierre la frontera con España para controlar la transmisión del coronavirus, considerando que en Barcelona y en Cataluña, bueno, pues se ha dado un brote muy importante y ya se habla nuevamente de transmisión comunitaria. Oye, Claudia, sobre Mientras que no todo, haya una vacuna, sí. sí, te iba a preguntar, sobre todo, creo que es importante que nos comentes esta parte porque mucho se ha hablado ya acá de este lado del continente, en donde digamos que la pandemia nos llegó tarde, nos llegó después que a ustedes, que pues allá en Así Europa las es. cosas están muy normalizadas y que parece ser que ya como si la vida fuera normal, pero esto los rebrotes creo que es algo serio y no sé qué tanto bien o mal están tomando allá con la seriedad que se merece el tema, ¿no? Mira, ya se había dicho aquí que los países latinos, como el caso de los países que se encuentran aquí en el Mediterráneo, estamos hablando de Italia, de Grecia, de España, no iba a ser una situación fácil, porque la gente le gusta mucho convivir, le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho ver a la gente, y que iba a ser difícil el controlar a la población sin un decreto de estado de alarma. Y apelar solo a la responsabilidad de las personas iba a ser complicado. Sobre todo estamos viendo que la muchachada en Italia, en Grecia, en Francia o aquí mismo, pues hace su vida como si no hubiera ninguna pandemia ni ningún patógeno invisible que estuviera atentando pues con nuestra vida. El problema de esto, Adrián, es que aquí en España se sabe, según los científicos, los epidemiólogos, hay más de 1 millón de portadores del coronavirus asintomáticos, Wow. y yo en lo personal creo que son muchos más. Y entonces esto está haciendo que nuevamente, hoy cumplimos un mes precisamente de que se levantó el confinamiento y el estado de alarma aquí en España, porque a nosotros nos confinaron con un decreto, ¿sabes? Con un decreto, con un estado de alarma. Hace un mes que se levantó y ya planea nuevamente la sombra de la posibilidad de que se recurra a un nuevo decreto para volver a confinarnos, porque si continúa expandiéndose la velocidad de transmisión del coronavirus y nuevamente empiezan a colapsarse las salas de atención médica primaria, de urgencia, y sobre todo las unidades de cuidados intensivos, lo único que queda para frenar esto es nuevamente meternos a nuestras casas mediante un estado de alarma. Sí es obligatorio aquí el uso de la mascarilla, porque bueno, ya diversos científicos de varias partes del mundo han dicho y reiterado que el uso de la mascarilla ayuda a evitar que esas gotículas que salen expelidas de la saliva y de la boca al hablar, al toser, al estornudar, se quedan suspendidas en el aire y contagien a otras personas. Han dicho que sí es importante el uso de la mascarilla. Ya si sales aquí a la calle sin mascarilla, hay multa.
Entonces, es una situación compleja, Adrián, porque estamos hablando de la vida y la bolsa. O sea, la bolsa me refiero a la economía. Entonces, nadie quiere otro confinamiento aquí porque eso implicaría que muchas micros, pequeñas y medianas empresas cierren definitivamente y es muy complejo de regular, de llevar a cabo esto si la gente no toma responsabilidad. Por ejemplo, sabemos que Vietnam, que Corea del Norte, que Singapur, que Hong Kong, que Taiwán o que la propia China controlan sus brotes porque ahí la población es más ordenada, es mucho más obediente, es mucho más responsable, está acostumbrada a otro tipo de sistema, y aquí te dicen que no salgas y entiendes lo contrario, como si te dijeran anda, corre, ve y sal, ¿no? Entonces eso lo hace muy complicado, Adrián. El control de la transmisión del coronavirus lo hace muy difícil en sociedades como las nuestras, que somos latinos, mexicanos, italianos, españoles, muy complejo porque la gente quiere el fin de semana irse a la reunión familiar, irse a la bebida, irse a la fiesta, irse a ver a sus amigos, irse a convivir, y este es un momento en el cual tenemos que salir, sí, pero solo lo necesario y siempre con las medidas de higiene y siempre con el cubrebocas y siempre con la distancia física, y no exponernos tanto. Entonces está siendo muy complicado, a tal grado que bueno, el hoyo económico que ha generado la pandemia aquí en Europa pues ha hecho que estos últimos 5 días y 4 noches los 27 líderes de la Unión Europea se hayan encerrado en Bruselas para ver cómo instrumentar este fondo de reconstrucción histórico. Es un fondo histórico aquí en la Unión Europea, es un salvamento, vamos a decirlo, por 750.000 millones de euros. Cómo acceder a esa cantidad de dinero, cómo repartirla entre los 27 miembros. Y durante estos 5 días con 4 noches, Adrián, pues todos los líderes estuvieron ahí de verdad trabajando de madrugada. Fue increíble ver a Merkel, a Macron, a Sánchez o a Rutte, a Michel, a Ursula von der Leyen, a otros líderes europeos, con las remangados de camisas, 5 de la mañana, trabajando, tratando de encontrarle la cuadratura al círculo. Y hoy, pues cerca de las 5:20 de la mañana, le encontraron la cuadratura al círculo. Europa ha dicho, la Unión Europea ha dicho, nos salvamos, haremos que haya un acuerdo. Y la Unión Europea ha decidido hoy salvarse a sí misma de este enorme daño colateral que está dejando precisamente el coronavirus, un daño económico, porque esto es la disyuntiva, claro, la bolsa o la vida, querido Adrián. Y entonces ahí estamos viendo cómo pues este esfuerzo histórico de la Unión Europea ha puesto sobre la mesa el reparto de estos 750.000 millones de euros. A España le toca una cantidad bastante importante, y lo que más nos debe de llamar la atención de este dinero que se va a utilizar como fondo de reconstrucción, Adrián, es que casi la mitad de estos 750.000 millones de euros que contempla este plan de recuperación van a ir a ayudas directas a un fondo perdido en el cual los países no van a tener que devolver nunca jamás ese dinero. Fíjate qué interesante, porque Claudia, si fuera el caso de México la única opción que tiene es irse a pedir un empréstito al Fondo Monetario Internacional, lo que significa más endeudamiento, presión a los presupuestos, un grillete generacional, pagar y pagar, y el fondo de reconstrucción europeo pues se ha decidido que casi la mitad de este fondo que usen los 27 países pues no se devuelva, no sean préstamos, sino ayudas directas. Y esto es algo que habla de la naturaleza de la Unión Europea. Por supuesto que Italia va a ser el país más beneficiado, claro, porque recibe casi 200.000 millones de euros de este fondo de reconstrucción. Después estará España, que va a recibir
recibir 70.000 millones de euros, y de estos 140.000 millones de euros, 72.700 millones no los va a devolver, querido Adrián. Es un dinero que lo va a recibir como ayudas directas, pero no tiene que devolverlo. No es una deuda, no es un grillete, no es un balón de oxígeno para levantar esta alicaída economía española, que además depende, por supuesto, muchísimo. 12% del Producto Interno Bruto depende del sector turismo, que ahora está, pues verdaderamente, imagínate, casi en un velatorio absoluto, Adrián. Oye, Claudia, y te quería preguntar, bueno, sin duda alguna creo que España es un tema de turismo brutal, lo que ha perdido, también el tema de Italia, que es uno de los países que recibe muchísimo turismo de todo el mundo, y te voy a preguntar, estas ayudas que están recibiendo los países de la Unión Europea, ¿van a ir directamente a los gobiernos y después los gobiernos van a tener la posibilidad de decidir cómo repartirlo, o ya hay normas también para darlo entre la población, o los gobiernos van a decidir todo? No. Ahora ha llegado el presidente Sánchez aquí a España, casi lo han recibido con aplausos en la Moncloa, ¿eh? Mira. Y te digo que llevan 5 días y 4 noches y era la batalla del mundo, claro, porque había países como Holanda o como Suecia que querían que no se dieran estas ayudas directas a fondo perdido, sino que se dieran más empréstitos con condiciones, ¿me entiendes? Claro. Entonces al final se quedó así la ecuación, una parte a fondo perdido en ayudas directas y otra parte a créditos. Maravilloso. Ahora que ha llegado el presidente Sánchez, todos los grupos políticos partidistas van a trabajar para elaborar pues ese plan de recuperación para España, y que ese dinero que va a dar la Unión Europea pues pueda canalizarse para las verdaderas necesidades de salvamento de las pequeñas y las medianas empresas, quizás un programa de salvamento del sector turismo que lo ha venido pidiendo en los últimos meses, que no lo han tenido. Claro, ahora tienen que sentarse, Adrián, a hacer cuentas, a dónde lo van a distribuir, cómo lo van a distribuir, y una vez que lo tengan, lo van a enviar al gobierno de la Unión Europea, a Bruselas, para que empiece pues a canalizarse el dinero y aquí empiece a instrumentarse. Así está el paracaídas que hemos recibido ahora. Pues me parece muy bien, grandes medidas, veremos el desarrollo de cómo se da en cada uno de los países. Claudia Luna, te agradezco muchísimo por tu reporte, te mando un abrazo hasta España, que las cosas vayan bien, que haya mucha salud y estaremos platicando próximamente. Claro que sí, Adrián, con el gusto de saludarlos, amigos del Acento, les mando un abrazo, me ha dado gusto saludarte, Adrián, cuídense, usen el cubrebocas, protéjanse, y un abrazo para todos, que estén muy bien. Un abrazo, Claudia. Amigas, amigos, pues vamos a hacer la primera pausa aquí en El Acento y regresamos. Vamos a la pausa y volvemos.
Amigas, amigos del acento, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí para el segundo bloque. Nada más déjenme mandarle saludos a mi querido Jesús Corona, mi querido Doc. Aquí estamos al pie del cañón, esperando poder llenar tu lugar y felicitarte por lo de tu nieto, uno más en la dinastía Corona. Yo no había podido hacerlo al aire, felicidades por eso. Mi querido Doc, también saludos a Marisabel Vita Romero, Adriana Barbosa Castillo, a Ani Hernández, saludos. Y a quien ya tenemos también en la línea telefónica del acento es al maestro Arturo Suárez. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues el gusto es mío, Adrián. Adrián Nix, un abrazo y un gusto compartir el micrófono y las redes sociales, por supuesto. Me uno a ese abrazo y esa felicitación al gran doctor Jesús Corona. Abrazote, doctor. Muchas felicidades por este regalo, por este nuevo miembro de tu familia. Vaya que sí, anda de manteles largos nuestro querido amigo Jesús Corona. Pero maestro Arturo Suárez, ¿de qué vamos a platicar hoy? ¿De qué vamos a analizar hoy? Porque, híjole, el tema político a nivel nacional siempre está que arde, pero más estos últimos días, ¿no? Sí, fíjate que hay un tema, o son dos temas que me gustaría conjuntar. El primero, bueno, pues tú sabes que Emilio Lozoya ya está pues en esta tierra, ya llegó al país, no está en ningún reclusorio, está entre algodones. Por cierto, una excelente cobertura que hizo nuestra compañera y colega Claudia Luna Palencia de todo lo que se dio desde allá y la extradición. Y bueno, pues el asunto es político, no es de justicia, mi querido Adrián. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el año que viene, bueno, desde estos meses empieza el proceso electoral que culminará el año que viene ya con la entrega de mayorías para los que resulten electos como diputados, gobernadores y también congresos locales. Pero creo que la 4T comienza a sentir pasos, comienza a resentir las malas decisiones que vienen desde Palacio Nacional. Si bien el presidente López Obrador, cuando fue candidato, se convirtió en una aplanadora que por él mismo impulsó y empujó a muchos otros que por ellos no hubieran ganado ni un solo voto, se colgaron de López Obrador. Pero el asunto es que para el próximo año no va a estar López Obrador en la boleta, pero sí sus decisiones que ya comienzan a hacerle mella tanto en la aprobación, aunque todavía no es un desplome total ni nada espectacular, pero sí va subiendo poco a poco y faltan varios meses para llegar a este punto. Y bueno, creo que Emilio Lozoya es una gran moneda de cambio, una gran moneda política para poder pues mandar ese mensaje de que van en serio contra la corrupción. Seguramente se pondrán nombres sobre la mesa, se darán listas de algunos que querrán regresar a una curul o querrán regresar como gobernadores, hablando de los priistas y de los panistas. Es decir, la 4T va a buscar ganar en la mesa, ganar en los tribunales, lo que probablemente en las urnas no puedan. Y esto me lleva al otro tema, Adrián, que es la elección de las personas que serán electas como nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y John Ackerman, que es uno de los propagandistas de la 4T, uno de los ideólogos de la 4T, que por cierto está bajo sospecha de corrupción junto con su esposa, y también bajo sospecha de corrupción si tiene o no tiene sus documentos que lo avalan como doctor o como maestro o como licenciado aquí en el país. Bueno, pues hizo un gran berrinche porque le tiraron tenía dos candidatos él que quería insertar ahí, pero una era la más fuerte. Le dijeron que no, la otra ni siquiera pasó. Entonces, ninguno de estos que ellos impulsaban, pues terminó en este grupo de personas, en estas quintetas de los cuales saldrán estos consejeros electorales. Entonces hizo una rabieta, están intentando reponer el proceso, ya la Corte les dijo que no, que fue legal, pero sobre todo tuvo que ser otra vez Porfirio Muñoz Ledo, un político de colmillo largo y retorcido, de una gran trayectoria, quien salió a decirles que no fueron golpistas, ¿no? Los calificó como golpistas a los de Morena y a los del PT, que desde la Cámara de Diputados querían reponer este proceso. En fin,
las quintetas parece que van, de ahí saldrán estas personas que ocuparán los cargos de consejeros para la próxima elección del 2021 y después también para lo que vendrá, que es la elección presidencial del 2024. Todavía se ve muy lejos, pero realmente los tiempos electorales, los tiempos del COVID, los tiempos políticos, los tiempos de la justicia son diferentes entre todos ellos. Y bueno, López Obrador, pues ante esta caída, ante estos tumbos que ha dado, pues ha decidido hacerse del poder sí o sí y no quiere perder el Congreso de la Unión. Es decir, va a buscar, por un lado, con la información que les dé Lozoya, pues después lo volverá mediático, se volverá escandaloso y harán ver ante la opinión pública que ellos van en contra de la corrupción. Y por otro lado, pues la terrible tentación que será siempre dominar al Instituto Nacional Electoral, al INE, para cerrar la pinza. Esperemos que no lo logren. Un Instituto Nacional Electoral que sí nos sale muy caro, un instituto electoral Claro. que se encargó López Obrador de dinamitarlo desde el 2006 cuando era el IFE, y en aquella elección que la pusieron bajo sospecha a ellos y que después no hubo evidencia de fraude electoral. En el 2012 el problema no fue en las urnas, sino fue en la compra de voto, y para el 2018, ya que había hecho trizas la credibilidad del Instituto Nacional Electoral en un sector, también hay que decirlo, en un sector, pues ese mismo instituto fue el que avaló el triunfo de López Obrador. Y ahí está, insisto, con la pues posibilidad de que meta mano el presidente, y aunque ha dicho que no la va a meter. Conocemos a López Obrador y conocemos pues que tiene una narrativa diferente en lo verbal a lo que hace todos los días, mi querido Adrián. Sí, vaya que sí, me quedo Arturo, y sobre todo, bueno, como ya tú lo mencionas, yo coincido en que el señor Lozoya pues va a ser un tema completamente político. Seguramente pasará algo como lo que sucedió con Rosario Robles, entre que la meten, entre que no la meten a la cárcel, entre que la investigan y no la investigan. Casualmente, justo se hace lo de Emilio Lozoya cuando estamos ya próximos a que inicie el proceso para las elecciones del 2021. Y bueno, pues una recetada más como las que se hacían de antaño, ¿no? Simplemente usar funcionarios inmiscuidos en corrupción y con sospechas de corrupción para pues hacer como que hacemos, ¿no? Hacer como que hacemos justicia, Arturo. Claro, y ellos la verdad es que los panistas y los priistas tienen la culpa, ¿no? Hicieron un muy buen Claro. trabajo las últimas administraciones, tanto la de Felipe como la de Enrique Peña Nieto, y entonces, bueno, pues ahora esas son las consecuencias también de que los tengan pues prácticamente tomados, agarrados, y que no puedan ni moverse. No hay oposición, y el que se mueva, pues se las va a ver con la opinión pública, en las redes, con todo esto que manejan perversamente los de la 4T. Ya nada más para finalizar, Adrián, imagínate con estos tumbos que ha dado el presidente López Obrador, ¿qué tal le caería no solamente a él, sino a la campaña política de todos? Porque, insisto, él no va a estar en la boleta y muchos de ellos no ganarían si no es por la figura de López Obrador o por el impulso de él. ¿Qué tal les caería abanderarse en esta lucha contra la corrupción y mandar a declarar o llamar a declarar al presidente Enrique Peña Nieto, al expresidente Peña Nieto, aquí en la Fiscalía General de la República? ¿O qué tal el otro en Estados Unidos con el caso de Genaro García Luna? Así es que los panistas y los priistas están agarrados, no tienen para dónde hacerse, y lamentablemente López Obrador tiene razón cuando les dice que están moralmente derrotados. No se les ve por dónde, y es una lástima, porque además de lo político electoral, pues tiene lo judicial que veremos en estos días, Adrián. Vaya que sí, Arturo, coincido completamente contigo, pero mira, yo siento que no les caería nada mal, pero yo te voy a decir algo, yo lo creo y a veces me gusta pensar muy mal y a veces me sale lo que pienso mal, que la carta del señor Peña Nieto se la van a guardar para el 2024. Sería muy grande jugarla ahorita, seguramente la van a jugar por ahí del 2023, aproximándonos a las elecciones del 24, seguramente por ahí se la van a jugar, pero bueno, veremos, porque en política pues no hay coincidencias y tampoco hay sorpresas, sino solo sorprendidos. Maestro Arturo Suárez, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en El Acento. Muchas gracias, reitero, saludos al equipo del Acento, felicidades a todos. Un abrazo, pues ahí lo tienen al maestro Arturo Suárez,
uno de nuestros mejores analistas aquí en El Acento. Vamos a hacer ya la segunda pausa y regresamos con René Acuña para ver qué información nos trae. Recuerden dejarnos todos sus mensajes en las redes sociales, en Facebook, nos dejan sus comentarios, sus saludos, sus sugerencias, ahí las leemos, ahí las platicamos. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos aquí a El Acento. Amigas, amigos del Acento, ya regresamos aquí a nuestro tercer bloque y pues para seguir con el análisis, para seguir con la información de El Acento, ya tenemos en la línea telefónica a mi estimado René Acuña. René, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, estás al aire. Muy buenas tardes, mi estimado Ise. Pues aquí, con el gusto, como siempre, puntual, aquí en El Acento. Hoy tenemos un tema muy importante que es el de las víctimas desaparecidas, un tema escabroso que ha levantado y sigue levantando ámpula. Y mira, fíjate que con el aumento de la violencia en Guanajuato surgen nuevas víctimas de desaparición y colectivos de familiares que los buscan. Guanajuato ha sido un gobierno que lamentablemente no oye
ni escucha a las víctimas de violencia, y así se quejan las personas que padecen este tipo de situaciones lamentables, ver rostros desencajados, desesperados, madres afligidas que incluso pues ya no prueban el alimento, no tienen el sabor del alimento diario por buscar a sus hijos o a sobrinos o a algún pariente. Y bueno, fíjate que la industria del estado de Guanajuato se convirtió ya desde hace un par de años en el campo de batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y el cártel de Santa Rosa de Lima. Y como todos sabemos, este tema pues ha permeado, ha afectado en el aspecto de las personas que cada vez más desaparecen en aquel vecino estado. Los homicidios escalaron y la desaparición de personas se impuso en algunas regiones, pero como si no existiera experiencia acumulada en el país en el tema de víctimas, el gobernador del estado optó por la opacidad y el engaño a las víctimas. Así lo explicó para el acento Viviana Mendoza del colectivo Sembrando Comunidad. El gobierno del estado nombró como comisionado de búsqueda de desaparecidos a Héctor Díaz Esquerra, un licenciado en la administración de empresas que tiene poca empatía con las víctimas. Desde inicios de este mes de julio, familiares de desaparecidos han interpuesto quejas por el nombramiento. Sin embargo, el gobernador Diego Sinoé hace oídos sordos. Señala que el proceso de selección no fue limpio, dice la quejosa, y la persona seleccionada no cuenta con los requerimientos de la ley. Es un administrador de empresas, solo tiene experiencia en el área de finanzas y él pues dice, solo presumió que como experiencia había comprado unas varillas. Así de cínico el nuevo funcionario en Guanajuato. También, luego de una reunión con el nuevo funcionario, familiares de búsqueda de personas decidieron formar un frente común, dada la desaparición y la negligencia gubernamental de aquel estado. Y este 15 de julio el colectivo de buscadoras de Guanajuato, así como el colectivo Cazadores, el colectivo de Justicia y Esperanza y el colectivo Buscando Corazones y Justicia, dieron a conocer que formarán el Frente Común para la búsqueda de personas en Guanajuato. El grupo tiene un registro de 60 personas desaparecidas por particulares y por funcionarios públicos. Que el papel está jugando el gobierno del estado ha sido muy deficiente ante este tema. En Guanajuato se lamenta que las personas desaparecen y las autoridades no hacen nada al respecto. Apenas el pasado 13 de julio el gobierno federal dio a conocer la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que busca transparentar la cifra de desaparecidos en México, unas 73.279 personas aproximadamente. En ese mismo evento, recordemos que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó que solo 6 entidades no colaboraban con la actualización de cifras y entre ellas figura Guanajuato. Hasta ahora el Registro Nacional de Desaparecidos contabiliza 840 personas desaparecidas en Guanajuato y en el acumulado nacional apenas se empezó a tomar relevancia en los últimos años. Sin embargo, las cifras entre el estado de Guanajuato y la Secretaría de Gobernación Federal no concuerdan en lo más mínimo. Y bueno, pese a que la Ley General de Materia de Desaparición Forzada instruye a cada entidad a conformar su propia comisión estatal de búsqueda, hay 6 estados en el país que dicho órgano aún no está en funciones, o no correctamente, ya sea por la falta de recursos o porque todavía no han designado su titular o porque simplemente no le dan la importancia al respecto. Finalmente, un dato muy importante, mi estimado, dice el dato: en México hay 18.258 mujeres y niñas de quienes se desconoce su paradero, es decir, casi 20,000 féminas no saben sus familiares dónde se encuentran, la mayoría de entre 15 y 19 años, de acuerdo a esto con cifras del nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y en ese caso también está Morelos, que aún siguen sin identificarse más de 500 cuerpos en el estado de Morelos, y familiares de personas desaparecidas de aquel estado afirmaron que esta cifra, pues están sin identificar 500 personas, y los servicios médicos forenses del estado ya piden la renuncia de Jaira Yenet Lulo como fiscal especial, que hasta el momento tampoco
ha dado pues buenos resultados en ese tema, porque la cifra, pues imagínate, 500 cuerpos y sin identificar. En resumen, ¿qué pasa? Algo está pasando, por más que vienen los sexenios, hay cambios de administración federal, estatales, municipales incluso, y siguen empantanados estas cifras. Este tema pues está muy lacerante sobre las familias. Imagínate el remordimiento, la zozobra del familiar de no saber dónde está tu hijo, tu hija, tu hermana, tu hermano, tu pariente cercano. Es la verdad un tema pues de mucho que lacera sin duda alguna a estos estados y en muchos estados del país, y un tema que las autoridades no dan respuesta favorable hasta el momento. Veremos qué dice Alejandro Encinas más adelante, que este es el encargado de pues este tema de las desapariciones. Dice que van a invertir más recursos. Ojalá que los resultados pues den positivos para que las familias encuentren a sus familiares, por lo menos vivos o muertos, pero que tengan ya esa seguridad de dónde están esos familiares, estimado Ixe. Híjole, qué cosas y qué desgarradoras cifras nos presentaste, René, y sobre todo, pues bueno, la violencia, como ya mencionabas, en el estado de Guanajuato, en esa zona, y bueno, en general en todo el país se ha, acelerado muchísimo. Es un tema muy complejo en el cual creo que tanto autoridades locales como estatales como federales pues tienen que colaborar, René, porque la situación está cada vez más que arde, y sobre todo, eso me llama mucho la atención con las imágenes que vimos hace apenas unos días del cártel de Jalisco, ¿no? En donde, bueno, es uno de los principales implicados por la disputa de esos territorios en Guanajuato, y parece ser que el problema, más allá de solucionarse o de tranquilizarse, pues está agravando más, ¿no? Sí, es de verdad, coincido contigo. La verdad, aunado a las imágenes, bueno, cuando tú ves a la familia, estás platicando con ellas, de verdad las lágrimas no las pueden impedir. Los papás, los hermanos ahí pues preocupados, no por horas, ya por días, semanas y a veces hasta por años, claro, por saber dónde está su familiar. Un tema sin duda que vamos a darle seguimiento pues para ver si algo podemos contribuir para que pues mitiguemos ese dolor de las familias mexicanas. Vaya que sí, René, porque detrás de esas grandes cifras y de esas cifras alarmantes, pues muchas veces nos olvida que hay muchas historias, que hay muchas familias, que hay muchos padres, que hay muchas madres, que hay muchos familiares que están tristes, desesperados, sin no saber qué hacer, porque pues alguno de sus familiares pues está desaparecido y ni siquiera tienen a un cuerpo a qué llorarle. Y creo que eso es lo más triste de todo, ¿no, René? Efectivamente, y sabes qué, Ixe, lo más desilusionado, como ellos se dicen, lo más triste, es que los gobernadores, pocos gobernadores hacen algo, la mayoría hace caso omiso. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el Congreso local aprobó la ley de materia de desapariciones el 15 de noviembre del año pasado, y hasta el momento el gobernador Alejandro Murat no ha designado algún titular. Imagínate ya cuántos meses, y pues no le dan la importancia que requiere este tan delicado e importante tema. Híjole, qué cosa. Pues me quedo, René Acuña, te agradezco muchísimo. Hay que darle pues seguimiento al tema, y me dio muchísimo gusto saludarte, René. Te gusto para mí. Un abrazo a la distancia, hermano. Muy buenas tardes. Un abrazote. Pues ahí tienen el reporte de René Acuña sobre este tema que, híjole, qué triste, qué lamentable y qué preocupante se ha vuelto en nuestro país, y que desgraciadamente en lugar de que bajen estas cifras, pues cada día se elevan más. Vamos a hacer una pausa en el acento, la última, y regresamos.
Amigas, amigos del acento, ya regresamos para cerrar con broche de oro. Y pues bueno, ¿se acuerdan de que el doctor Corona ya es abuelo nuevamente? Pues aquí le presentamos a uno de los artífices de que eso sucediera. Mi querido David Peral, muchas felicidades, primero que nada, por el nuevo bebé que llegó a este mundo. Te lo agradezco, querido Adrián, y saludos a toda la audiencia, y pues un gusto estar nuevamente aquí. Oye David, pues una vez que te extendimos la felicitación porque ya eres papá ahora de un hermoso bebé, pues platícanos con qué nos vamos a ir, qué tema nos traes en esta ocasión aquí en el acento. Claro que sí, querido Adrián, pues mira, cuando las niñas y mujeres jóvenes de este país hacen alguna tarea escolar que implica reconocer a las mujeres en la ciencia, en la política, en la sociedad, generalmente siempre se quedan con Marie Curie, siempre. Y destaco la vista de izquierda, querido Adrián, a diferencia de los hombres en la ciencia, donde podemos ir desde la física clásica de Isaac Newton hasta Richard Feynman, ¿no? Claro. También, si podemos hacer ahí una encuesta de qué físico más popular existe en el mundo, pues bien ganaría Albert Einstein. Esto lo saco a relucir porque el día de ayer, Adrián, Frida Guerrera, la activista de este país que lucha y pugna por los derechos de las mujeres y los derechos infantiles, le expresó al presidente en la mañanera el día de ayer qué es en concreto lo que se hace con respecto al tema del feminicidio y también los infanticidios. Y más porque le dice que han aumentado durante esta pandemia, porque recordemos que han aumentado estos crímenes atroces en contra de las mujeres y de los niños durante toda esta cuarentena. La activista, con un tono pausado y segura y midiendo siempre sus palabras, le decía al presidente cuál es la función de los sistemas DIF en todos los niveles, cuál es la función, para qué sirve el TICINA, o sea, de qué nos funciona a nosotros como sociedad. Y para más, la activista Frida Guerrera dijo algo súper importante: yo no quiero que me conteste que este es el gobierno que más ha protegido a las mujeres, niñas y niños, porque al contrario, querido Adrián, este gobierno ha sido el que más los ha dejado desamparados. Y sin embargo, la respuesta del presidente fue inaudita. Le dijo que pues sí, se le iba a repetir que es el gobierno que más protege a las niñas, niños y mujeres. O sea, no obstante, después de que se muestra con datos fidedignos, con datos contundentes, que la violencia ha ido en aumento a estos sectores de la población, el presidente parece que se burla. El lento cambio gubernamental, querido Adrián, no ha cerrado las viejas heridas de los regímenes pasados. El país ahora ya no está para decir que esto se merece por una cuestión neoliberal o neoporfirista. Entonces tendríamos que decir, ¿el presidente acaso es neoliberal también por evadir sus responsabilidades? Es importante decir, querido Adrián, que Frida Guerrera ha sido una voz decidida y frontal, una voz que no ha callado y que no ha movido el interés político, por lo menos a corto plazo, porque bien sabemos que en el 21 viene una elección muy fuerte. Y si alguien ha acompañado a las familias en estado precario, que enfrentan una situación tan difícil, tan complicada e indignante como lo es un feminicidio, es Frida Guerrera. Y si nos vamos más para allá, si hay alguien de izquierda en este país, es Frida también. Entonces yo me pregunto, ¿hay algo más izquierdista que alzar la voz frente a las deficiencias tanto estructurales e institucionales heredadas del pasado? Pues creo que no. Entonces, lo pronto de todo, querido Adrián, es que la reacción de las redes sociales fue contrastante. Los troles y los bots se soltaron en contra de Frida Guerrera, descalificándola y llamándola golpista. La activista, y con esto me quedo, querido Adrián, y cierro, ella dijo algo muy importante: no voy a caer en insultos y demás. Señalarle al presidente no es ir en contra de él. Ojalá todos los adeptos a Andrés Manuel López Obrador entendieran que señalar al presidente y cuestionarlo no es ir en contra de él, sino es ir a favor de México. No, y sobre todo, David, como mencionas, híjole, creo que es muy preocupante el tema de la violencia de género, el tema en contra de la violencia que sufren las mujeres en sus propios hogares, que es uno de los lugares más inseguros para ellas, por lo loco que pueda sonar esto, pues es la realidad.
Y sobre todo que bueno, yo creo que lo que no se pide es a lo mejor que el presidente vaya y resuelva las cosas él por su propia mano. Eso es lógico que él no lo puede realizar, pero lo que sí se pide es que se hagan las políticas públicas necesarias para poder erradicar esta violencia y que se pongan temas en el asunto, porque inclusive se le quitó presupuesto a este rubro, al rubro de combatir la violencia a las mujeres, ¿no? Sí, así es. Y de verdad, Ariel, en estos tiempos de crisis mundial debemos no solo luchar por espacios culturalmente cerrados a las mujeres, sino por erradicar de lleno esta cultura machista y de violencia que existe contra las mujeres. Y bueno, ni se diga contra los niños, ¿verdad? Sí, no, vaya que no, y sobre todo, bueno, David, también creo que no nos sorprende mucho esta parte de Andrés Manuel, que pues ya por todos es muy sabida, ¿no? Como que esta ya la tiene muy hecha, en que cuando le enfrentan o le confrontan con cifras, con datos reales, con todos los argumentos necesarios, pues siempre acaba saliendo con una chistosada, siempre acaba saliéndose con una declaración medio polémica que al final acaba todo el mundo, la opinión pública, las redes sociales, los medios de comunicación, pues acaban hablando precisamente de la burrada, de la tontería o de la ocurrencia que diga el presidente, en lugar de hablar de la problemática que que verdaderamente está quejando a este tipo de problemáticas, ¿no? Así es algo lamentable, pero es la realidad. Pues muy bien, mi querido David, pues te agradezco muchísimo por tu análisis, por lo que nos platicaste hoy. Ojalá en verdad que las cosas cambien y ojalá que los partidarios y muchos de los fanáticos del presidente entendieran que, como bien lo mencionabas, ¿no? El criticar, el señalar algo no es estar en contra, no es odiar, no es quererlos pensar o que dejen de apoyar al presidente. Lo puedes seguir apoyando, pero creo que hay muchas cosas que hay que señalarle, que hay que apuntalarlas, y sobre todo, pues hay muchos problemas que pues el primer paso para empezar a resolverlos es reconocerlos, y creo que ni eso está haciendo este gobierno. Así es, querido Adrián. Pero pues, ojalá pronto pongan manos a la obra. David, pues te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, una felicitación a ti, a tu esposa, pues a tu hija, y bueno, ahora pues bienvenido al nuevo mundo, al nuevo bebé. Así es, te lo agradezco mucho. Y pues ahí seguimos pendientes de todas las transiciones. Perfecto, David, te mando un abrazote, que haya mucha salud y abrazos por allá en casa a todos. Te lo agradezco, querido Adrián, estamos en contacto, gracias. Bien, pues ahí tienen el análisis de David Peral Rodríguez, que pues como verán en el espacio del acento, pues no hay nada de que meten al familiar, de que meten al amigo, nada tiene que ver, ¿no? Es cierto, pero pues le mandamos un gran abrazo a David, también le mandamos un gran abrazo a mi querido Jesús Corona, muchísimas gracias por la oportunidad, para mí es un honor poder haber estado conduciendo esta emisión de El Acento con grandes colaboradores y bueno, pues invitarles a que nos ayuden compartiendo el programa. Una vez terminado, pues aquí se queda para que lo puedan ver, para que lo puedan disfrutar. Grandes colaboradores como Claudia Luna Palencia desde España, como el maestro Arturo Suárez, como René Acuña, también un gran analista como el propio David, con el que siempre cerramos en broche de oro. Y bueno, nada más para recordarles que a las 20 horas, tiempo del centro de México, hoy martes 21 de julio, ya, pues digamos que ya nos vimos aquí en El Acento, nos volvemos a ver en un ratito más, vamos a platicar sobre toda la actividad deportiva, ya lo saben, en el Sprint Deportivo, aquí igual en la misma señal, en Change TV, ya lo saben, 20 horas, ya saben que vamos a tener a todos nuestros colaboradores, a mi querido Miguel Ramos, vamos a tener a Alejandro Guerrevere, a Poncho Lanzagorta, vamos a estar platicando sobre Grandes Ligas, porque ya se viene el inicio de esta temporada de Grandes Ligas, las cosas buenas, las cosas malas, qué es lo que podemos esperar de esta temporada, que pues va a ser completamente atípica a lo que veníamos esperando. También vamos a platicar sobre lo que pasó allá en España con el equipo de Leganés, vamos a platicar lo que pasó en la Copa GNP, quién ganó, quién perdió, qué es lo que se espera, y sobre todo también el arranque de la liga del fútbol
mexicano, porque ya comienza esta semana, después de mucho tiempo de no tener fútbol oficial y de liga en nuestro país, pues bueno, ya arranca el fútbol mexicano entre el equipo del San Luis y los Bravos de Juárez. Antes de despedirnos, nada más quiero pues agradecerles a todas y a todos los que nos siguieron en la transmisión. Muchísimas gracias a todas y a todos los que comentaron, a Ana Serrano, donde dice que querido Jesús se le extraña, pero que pues le dejaron una gran compañía que es su servidor. Muchísimas gracias, Ana, gracias por tu comentario, te mando saludos. Jonathan de Jesús Barrales, doctor, se le extraña. Saludos a Jonathan, saludos también a Sol Rubio, saludos Sol, muchas gracias por vernos en esta transmisión especial del Acento. A Sol Rubio, saludos Ixi, saludos Sol, muchísimas gracias. Y bien, pues ahí lo tienen. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi querido Doc Jesús Corona, te mando un abrazote, que haya una pronta recuperación, cuídate mucho, te queremos mucho y te queremos ver muy pero muy bien, y esperemos que estés de vuelta lo más pronto posible acá en el Acento. Yo soy Aranix y a nombre del doctor Jesús Corona Osornio, que es el titular de este espacio, les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima y no se olviden que nos vemos en el Sprint Deportivo, 20 horas tiempo de Centro de México, aquí, ya lo saben, en Change TV, porque la televisión del cambio ya está aquí. Nos vemos la próxima.